Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos a la escuela dominical en este día. Es precioso ver cómo Dios nos apareja las cosas y podemos estar en la escuela dominical nuevamente. Para hoy vamos a mirar un tema muy importante en las Escrituras y en la vida del cristiano. Y el tema es cosas que demuestran que una persona posee vida espiritual, la fe, tercera parte. Cosas que demuestran que una persona posee vida espiritual, la fe, tercera parte. Anteriormente, entonces, habíamos visto como esos rasgos distintivos del creyente en cuanto a el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios, luego el arrepentimiento, y ahora vamos a ver la fe. Y como introducción, quiero decir que sin arrepentimiento, que fue el tema anterior que tratamos, no puede haber fe. Eso es algo muy importante que lo tengamos en cuenta en ese estudio. Sin el arrepentimiento, es decir, sin el abandono de nuestros pecados, no hay fe. Y la fe es la que le da la esencia al cristianismo y al evangelio, la fe. Cuando uno intenta hacer una comida sin la sal adecuada, no le encuentra el sabor que es o el gusto que es. Asimismo, el evangelio sin la fe no es sustancioso para nuestras almas. Ahora, es de gran importancia, para entrar ya al tema, es de gran importancia que nos demos cuenta de ciertos errores que se enseñan acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, de pronto usted dirá, es importante tener en cuenta qué es la fe, ¿cierto? Y la fe, bíblicamente, viene a significar la confianza depositada en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La fe es la confianza depositada en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso es la fe. Y hay de aquellos que dicen que la fe consiste solamente en estar de acuerdo con las doctrinas reveladas en la Biblia, y añaden que no es esencial el amar dichas doctrinas, ni depender de ellas, o ni depender de Cristo para la salvación. Es decir, que hay personas que entienden que solamente teniendo un conocimiento de las doctrinas se tiene verdadera fe, y no es suficiente el estar con Cristo, con una relación personal. Muchas personas enseñan esto. Y la fe no consiste solamente en el conocimiento, ¿verdad? Como sabemos, la fe consiste en que nosotros, los cristianos, amamos las verdades de Dios, pero vivimos para ellas y hacemos la voluntad de Dios. Entonces es importante que además de conocer las doctrinas que acrecentan nuestra fe, es importante que en nuestra vida practiquemos esas doctrinas que hay en las Escrituras, todo lo que Dios nos reveló en ellas. La fe verdadera es la que ve la verdad de Dios, pero también la lleva a cabo y la lleva a la praxis, como sabemos,
que significa la práctica. Pero, queridos hermanos, cualquiera que lee su Biblia se dará cuenta que no es exactamente esto, en tener solamente un mero conocimiento de algunas doctrinas, pues la fe está allí claramente descrita como el acto santo del creyente para vivir. Así se enseñan las Escrituras. Ahora bien, si la fe le fuese solamente un reconocimiento pleno de las enseñanzas del Evangelio, entonces algunos de los hombres más malvados de este mundo y aún los malvados demonios del infierno la poseerían, si fuera solamente el conocimiento. Con respecto a esto, estuve mirando un aporte de Gruden, es un gran teólogo, y él dice lo siguiente al respecto. Leo: el conocimiento solo no basta. La fe personal que salva, según la entienden las Escrituras, incluye más que solo conocimiento. Es necesario que tengamos algún conocimiento de quién es Cristo y lo que Él ha hecho, porque ¿cómo podremos creer en aquel de quien no hemos oído? Como dice Romanos 10:14. Pero el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, su muerte y resurrección por nosotros no bastan, porque la gente puede saber los hechos y rebelarse contra ellos o no gustarles. Por ejemplo, Pablo dice que muchos saben las leyes de Dios, pero no les agradan. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Eso lo vemos en Romanos 1:32. Incluso los demonios saben quién es Dios y saben los hechos de la vida y las obras salvadoras de Jesús. Porque Santiago dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Pero ese conocimiento no significa que los demonios son salvos. Termina la cita de Gruden. Otros enseñan que la fe del Evangelio equivale a tener devotos sentimientos. Si así fuese, cuanto más fuertes fueran los sentimientos piadosos de una persona, más fuerte debería ser su fe. De aquí ha nacido la idea que la incredulidad consiste en dudar que somos cristianos. Igualmente se da el nombre de incredulidad a los temores y perplejidades que sufren algunas personas buenas. Vamos a indicar ahora por qué tales sentimientos no significan ni fe ni incredulidad, de acuerdo con las Escrituras. Se exige de nosotros que solamente tengamos fe en lo que esté revelado en las Escrituras. Eso todos los tenemos claro, ¿cierto? Debemos creer lo que dicen las Escrituras. Y en nuestro tiempo, y bueno, ya hace mucho rato, la publicidad hace que uno pierda como la confianza, ¿cierto? En muchas cosas, en muchos artículos, porque se ofrece, se vende, se ofrece constantemente, pero cuando tenemos las cosas en nuestras manos y salen mal,
entonces perdemos la confianza en algo que nos están brindando. Y las Escrituras nos brindan la verdad de Dios, pero esa verdad de Dios es fiel y podemos depositar toda nuestra confianza en ella, porque Dios mismo ha hablado. La Biblia nos presenta la fe como un apoyarse en algo que está fuera de nosotros. Esto es, en Cristo y en las verdades que conciernen a su persona. Vuelvo a repetir porque esto es esencial en nuestro estudio de hoy. La Biblia nos presenta la fe como un apoyarse en algo que está fuera de nosotros. Esto es, en Cristo y en las verdades que conciernen a su persona. Si nuestra fe se apoya en nuestro sentimiento en que somos salvos, entonces es obvio que estamos poniendo nuestra fe en algo que hay dentro de nosotros. ¿Es esta la gracia que Dios obra en los corazones? Por supuesto que no. Es en lo que la fe habría de apoyarse realmente. Y nuestra fe se debe apoyar en nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él. Los sentimientos tienen su valor en manifestar que la fe que se tiene es verdadera, pero no son el fundamento sobre el que la fe descansa y confía. También en esto de los sentimientos puede resultar difícil definir la fe, y generalmente hablando consiste en dar, como decíamos anteriormente, en dar absoluto crédito a lo que dice la Biblia y en recibir la verdad con amor. En recibir la verdad con amor. Es nuestro deber, ¿verdad?, de hacerlo así. El apóstol Pablo emplea las expresiones no recibir el amor de la verdad y no creer en la verdad como sinónimos. Cuando se lee, considera desde un punto de vista bíblico, porque la fe que posee un carácter especial no es simplemente un dar crédito a la palabra de Dios en general, sino más bien una personal y particular confianza en lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Esto es lo que la misma Biblia enseña, porque dice, estas cosas os se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Entonces ahí dice que todas las cosas que se han escrito en la Biblia, ¿para qué se han escrito? ¿Para qué? Con el propósito que las creamos. Para eso. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que entonces hasta aquí la fe no radica en nosotros. La fe viene de Dios. Y Él la produce a través de lo que está escrito en su palabra. Cuando nosotros leemos las Escrituras y compartimos el Evangelio, eso es lo que estamos haciendo, llevando y presentando la verdad revelada en que Cristo es nuestro Salvador.
También dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Creer entonces es un ingrediente importante para la fe de nosotros, para la fe del creyente. Debemos creer lo que se nos ha revelado y debemos creer lo que la Biblia dice. Diríamos también que el mejor método para describir la fe es dirigir nuestra consideración al estado espiritual anterior a ella. Cuando el Espíritu Santo hace que una persona se dé cuenta que ha pecado contra el Dios Santo, esa persona, ¿qué hace? Se arrepiente, ¿cierto? Y siente profundamente que está caída, que es culpable, condenada y que está perdida y se encuentra en merced del Dios a quien ha ofendido. Se da cuenta también que Dios no tiene por qué mostrarle misericordia, sino destruirle con justicia para siempre. ¿Algún hermano que por favor lea en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16? Evangelio según San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este plan admirable se descubre cómo Dios puede ser al mismo tiempo justo. Es decir, castigando a nuestro Señor Jesucristo en el lugar o en lugar de castigar al pecador, y misericordioso. ¿Cómo? Declarando al pecador ahora libre de culpa, totalmente libre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dicen las Escrituras ahí. En este momento, ese hombre pierde el temor a que Dios no quiera perdonarle, pues ve que es invitado, más aún malvado, mandando, a volverse a Dios por medio de su Redentor. Se le da la seguridad que quien quiera que viene a Jesús, de ninguna manera será desechado. Hay también alguien que por favor lea Juan 6:37 y vemos esta verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Muy bien. Hay una seguridad, ¿cierto? Porque es Dios mismo el que viene a mí. Y dice que, y todo el que viene a Cristo no le será echado fuera y será rechazado. O sea, la fe viene de Dios. Es como si usted se estuviera ahogando en la inmensidad del mar o en algún lado, se estuviera ahogando y alguien le lanza una cuerda para que usted se salve y no se ahogue. Así actúa Dios. Es Él el quien produce la fe, no nosotros. Porque lamentablemente muchas personas se dan la credibilidad a ellos mismos, en quien son los que producen la fe, los que dan la fe. Y nosotros también llegamos a pensar muchas veces en eso.
¿sí? Yo soy el que creo, yo soy el que hago, yo soy. Pero las Escrituras nos muestran que Dios es el que nos da la salvación y Él es el que nos da la seguridad. Es decir, que las buenas obras y aún las prácticas religiosas que venía llevando usted o yo no nos servían de nada, porque no podemos confiar en ellas, ¿cierto? Y si miramos atrás cómo era nuestro actuar, nuestra vida, nuestras obras, no queda más que decir que realmente no somos nosotros los que producimos la fe que nos mueve a vivir en Dios. Como un método es que Dios utiliza o ha establecido salvar a los pecadores, y ese método es creyendo y teniendo fe solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Da por bueno este método de salvación, se complace en él y lo escoge como su único refugio. Ahora somos nuevas criaturas. Desde ahora no rechaza, o esa persona que cree, o nosotros no rechazamos la cruz de Cristo como un ministerio y como un misterio de Dios, porque en realidad eso es lo que es la fe, un misterio, porque es Dios quien la produce, no nosotros, y no la entendemos completamente. ¿Cómo es que Dios perdona nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios perdona a una persona tan mala? La regenera, la cambia, le muestra el camino de la felicidad hacia el cielo. Es solamente Él. Dios también usa entonces el método de la revelación que de Jesús usa en la Biblia. Hermoso, ¿verdad? Saber esto, que Dios nos da a nosotros la seguridad a través de Cristo, su obra y su persona. Entonces, diríamos que hay unas maneras de ver la fe en el cristianismo. Primero, en el conocimiento, ¿cierto? Es importante conocer quién es Dios, quién es Cristo, y esto lo hacemos en el discipulado. Siempre cuando se está enseñando a una persona que ha decidido seguir a Cristo y ser parte de nuestra iglesia local, se le dice: ¿conoce o quiere usted conocer a Dios? Y otro ingrediente es que debe creer lo que Cristo dice. Y el otro también sería que debe de hacer lo que Dios dice, no solamente creerlo. Entonces, así Dios obra en los corazones a través de Cristo, a través de su cruz, y nos sentimos totalmente felices porque vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Eso es un grande fundamento de la fe. Así viene a recibir entonces las personas que son llamadas a apoyarse en Cristo, solamente en Él, únicamente en Cristo para salvación. Esto consiste la fe en Jesucristo. Bueno, y tristemente muchos líderes, pastores, muestran la fe, muestran el evangelio de una manera distinta y destruyen las almas. En lugar de salvarlas, las destruyen, porque muestran un evangelio diferente, muestran un evangelio que Dios no ha mandado en la Biblia a que se hable.
Muchos pastores utilizan métodos que nada que ver con la Biblia, ¿cierto? Llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe de una manera distorsionada. Y nosotros debemos cuidarnos de eso y mirar también en el momento en que estamos evangelizando, ¿verdad? ¿Cómo estamos presentando el evangelio y la fe que nos ha sido dada a las personas? Esta fe, queridos hermanos, es entonces espiritual y se obra a través del Espíritu Santo. Y aquí hay una prueba. Miremos, varios versículos. Vamos a mirar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 33. ¿Algún hermano o hermana que desee leerlo? Juan 3:36. 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Es decir, que el creer nos da la salvación y nos da también la entrada al cielo, pero no a vivir por una temporada, ¿no? Sino que dice por toda la eternidad, es decir, por siempre y para siempre con Dios. Miremos también 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. La hermana Cristina. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien. Entonces, estos versículos nos muestran que la fe que nosotros poseemos es obra del Espíritu Santo. O sea, es decir, de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos muestra, nos constriñe, nos enseña las Escrituras, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, pero debe de reconocer que el Espíritu Santo es el que obra en su corazón para que la fe crezca más y más en su vida. Las preguntas en esta mañana serían: ¿posee esta fe que es un don del cielo? ¿Lo ve usted así? ¿Conoce a Jesús como el Salvador de los pecadores? ¿Es una gloria para usted el que Dios se haya manifestado en carne? ¿Es una gloria para usted que se haya manifestado como profeta, su sacerdote y su rey? ¿Ha recibido su corazón el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿Ha encontrado en Jesús algo que le hace apto para ser su Salvador? ¿Ha visto en Él algo que anime a los culpables y a los miserables a darle su confianza? ¿Es Jesús precioso a sus ojos? ¿Cómo lo ve usted? Entonces, también
esta justicia que nos hablan las Escrituras es la justicia que se ha revelado desde el cielo a nosotros los hombres, que Cristo ha venido desde allá para salvarnos, para morir por nuestros pecados. Nuestra justicia no ha hecho verdad nuestra fe en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ha estado contaminada con el pecado. Desde el principio pecamos. Y Cristo ha venido para que esa justicia sea verdadera en nosotros. Por eso podemos confiar en Él, ¿no? Confiar totalmente en Él para nuestra salvación. No en lo que quizás otra persona piense acerca del Evangelio, ¿cierto? No podemos descansar en eso. No podemos confiar en nuestras propias obras, no podemos confiar en nuestro pleno conocimiento, por decirlo así, en que podemos conocer a Dios por nosotros mismos. No podemos confiar en absolutamente nada, a más que Cristo y lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Estaba ardiendo una casa. Todos se habían salvado excepto un niño. En el segundo piso, la escalera estaba llena de llamas y humo y no había salido sino por la ventana. Papá, papá, ¿cómo escaparé?, gritaba el niño. Aquí estoy, gritaba el padre. Déjate caer, te recibiré en mis brazos. Tírate, Carlitos, yo te recibiré. Carlos salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado, porque tenía miedo, sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle. Suéltate, déjate caer, gritaba el padre. No puedo verte, papá, pero yo sí te veo, aquí estoy. Ten confianza, suéltate, que yo te salvaré. Tengo miedo de caer, dijo Carlitos. Suéltate, tírate, gritaban otras voces. Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el hijo recobró la confianza y dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre. Hermoso, ¿no? Así debe descansar nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar también en Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 22 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 22 al 23. ¿Algún hermano que quiera leerlo? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Eso es lo que debemos decir como cristianos, ¿verdad? Eso es. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Confiemos en Él, porque Él es nuestro Dios, y en Él deben estar nuestras fuerzas, y toda nuestra fe para siempre. Bien, hermanos, no sé si haya preguntas, algo que a la hermana Marcela, que no sea tan difícil. Piénselo, hermana. Es que a veces no logro entender, porque a veces en algunos, cuando escucho los sermones y los textos, es como si hubiesen muchas clases de fe, o por lo menos dos.
una que es salvífica y otra que no es, o sea, que es, cuando dicen, no, es que esa no es la fe de salvación. Entonces, siento que es, o pienso, perdón, que hubiesen dos fes. Y la otra pregunta que tenía era en todo lo que ha dicho el hermano. Entiendo que el conocimiento no es suficiente, pero pues para tener fe se debe tener algo de conocimiento. En Sí. ese orden de ideas y volviendo a lo que usted decía al principio, no me quedó claro y no alcancé a preguntar si la falta de fe es sinónimo de incredulidad. Ujú, sí. Bueno, en la primera parte, la fe salvadora es, digamos, la fe que viene y obra de Dios, ¿no? Lo repetimos varias veces. Esa sería la fe salvadora. Pero las escrituras también hablan de la fe en el actuar en el hombre, o sea, por eso dice en Santiago, como veíamos, que la fe sin obras está muerta. Entonces, diría yo que hay una fe salvadora y una fe activa que está en el creyente. Y si esa fe que hace y señala en respecto a las obras, es una fe que ya ha sido dada por Dios, y nosotros podemos ver a una persona que es creyente y que es salva por esas obras. O sea, es por su actuar, si realmente confiesa y confía en su corazón que Cristo es su Salvador y tiene toda su confianza en Él, ¿sí? Entonces en eso diría yo, pues como en clases de fe, bueno, no estoy muy de acuerdo que sean clases, pero hasta ahí lo entiendo, no sé. Lo otro era que con respecto a la incredulidad, ¿cierto? Entonces sí, decíamos que el conocimiento no es suficiente, o sea, es decir, el conocimiento no es suficiente para tener la salvación. Entonces viene el ingrediente de la fe, y la fe radica en que yo creo, pero entonces hago lo que creo, ¿sí? Practico lo que creo. Esa, digamos, que era la idea. La incredulidad radicaría entonces meramente en los sentimientos, si nos centramos a hablarlo de una persona, o sea, que una persona fuera de Cristo diga que hay salvación en otra cosa. Eso sería total incredulidad, ¿no? En ese sentido. El hermano Franklin. Gracias, hermano. Como para complementar lo que el hermano está respondiendo a la hermana Marcela, Sí. Sí, la fe se manifiesta en consideración a que en primera instancia la fe es un don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la fe salvadora, otorgada por Dios por gracia. Pero una vez que el creyente es salvo, empieza a manifestar la fe como fruto del Espíritu Santo, según Gálatas. Muy bien. Entonces, ahí se une lo que siempre hemos dicho. Tenemos el Señor salvando, pero hay una responsabilidad humana, está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, donde a través de los medios de gracia tengo que crecer en la fe para poder dar fruto para la gloria de Dios. Sí, así es, hermano, muchas gracias. También nos enseña, hermano, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También nos enseña eso la palabra. Sí, respecto a la pregunta de la hermana Marcela, haciendo énfasis al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Porque el ser humano tiene conocimiento de muchas cosas, seculares, bíblicas. De pronto el tema se refería básicamente al conocimiento
para salvación, fe salvífica, para lo concerniente a la salvación. Muchas personas conocen muchas cosas acerca de la Biblia. Pueden conocer, saber versículos de memoria, pero asimismo no ser salvos. ¿Por qué? Porque no se trata de tener ese conocimiento y obrar en las cosas del mundo. Se trata de tener conocimiento y obrar para, en el sentido de encaminarse hacia la victoria, hacia la eternidad. Y como todos sabemos, ese conocimiento es en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por ahí es que debemos transitar. Ese es el conocimiento que debemos tener. Muy bien, hermano, gracias, sí. Y por eso decíamos también que, o tomábamos Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. Entonces, no es que el hombre pueda hacer algo o cumplir la ley, ¿no? Porque algunos dicen que cumpliendo los mandamientos y la ley de Dios está asegurada la salvación. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues para ampliar lo que el hermano estaba diciendo. Creo que en este curso el segundo tema que dio era cosas que no demuestran un crecimiento espiritual, una vida espiritual, y una de ellas era conocer la Biblia. Conocer la Biblia, aprenderla de memoria, pues no me asegura a mí la salvación. Bien. Sí, lo que dice el hermano Leonel entonces es las analogías que se utilizan en las escrituras con respecto a la fe, ¿no? Y una de ellas es el grano de mostaza, y sí, realmente Dios coloca estas analogías para que nosotros miremos la realidad a través de la creación de las cosas, y también para enseñarnos que hay fe, como hay una fe verdadera, también hay una fe falsa, ¿no? Entonces nosotros como creyentes debemos estar evaluando lo que creemos y evaluando nuestra fe. Eso es muy importante. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por permitirnos tener esta escuela dominical que es de gran bendición para nutrir nuestra vida espiritual. Gracias te damos por tu palabra, por la fe que tú has colocado en nuestros corazones para creer, para vivir, para hacer lo que tú dices, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Rogamos que en este día y siempre tú seas ayudándonos a crecer en la fe, y pedimos que tú ayudes nuestra incredulidad. Rogamos que nos ayudes a poner más nuestra confianza en ti, porque tú eres verdadero. Pedimos, Señor, que cada día tú nos ayudes como creyentes, como iglesia local, a estar atentos a tu palabra, porque como leíamos, que la fe viene por el oír tu palabra. Pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertos para que podamos comprender tu verdad, tu palabra. Pero también damos gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, que nos redarguye, que nos llama al arrepentimiento constantemente y a creer lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, por la iglesia. Te pido que tú guardes nuestros corazones de creer cosas que tú nunca has dicho, o de decir cosas que jamás tú nos has mandado a decir. Ayúdanos para que seamos fieles a tu palabra cada día. Ayúdanos para que podamos
guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que también podamos obrar conforme a ella. Porque aunque sabemos que no nos salvamos por obedecer tus mandamientos, que es importante obedecer, sabemos también que debemos creer lo que tú dices y llevarlo a cabo para tu gloria. Gracias, Señor, porque nos has permitido reflexionar en tu verdad. Todo esto te lo hemos pedido en acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.